He trabajado muchos años como velador en un panteón municipal al norte de México, y aunque he visto de todo, hubo una experiencia que me marcó para siempre. Todavía hoy, cuando paso frente a un cementerio, recuerdo aquella silueta pequeña que jamás olvidaré. Era una madrugada común, pasada la 1 de la mañana. Caminaba con mi linterna por los pasillos, como lo hacía siempre. El silencio era absoluto, solo se escuchaban los grillos y el viento que movía las coronas de flores secas. De pronto, entre las lápidas, escuché algo que no debería estar ahí, una risa de niño. Al principio creí que era mi imaginación, pero la risa volvió, más clara, más cercana. Era como si alguien estuviera jugando entre las tumbas. Enfoqué la linterna y alcancé a ver una sombra pequeña correr detrás de una cruz de mármol. El corazón me empezó a latir con fuerza. Ningún niño podía estar ahí a esa hora, el panteón estaba cerrado con candado, y yo mismo lo había asegurado minutos antes. Aún así, avancé con cuidado. Cuando rodeé la tumba, no había nadie. Pensé que tal vez un perro se había colado. Pero entonces escuché una vocecita detrás de mí que me heló la sangre. ¿Quieres jugar conmigo? Me giré de inmediato, iluminando con la linterna. Y lo vi, un niño de unos 7 años, con ropa antigua, demasiado limpia para un cementerio. Estaba sonriendo, y sus ojos brillaban con la luz de la luna. Me quedé paralizado. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Pregunté casi sin aire. El niño no contestó. Solo dio media vuelta y echó a correr, metiéndose entre las tumbas. Lo seguí, pero algo raro pasó. Cada vez que creía alcanzarlo, aparecía más lejos, como si se desvaneciera y surgiera otra vez unos metros adelante. Corrí durante minutos que parecieron eternos, hasta que se detuvo frente a una tumba en particular. Cuando llegué, alumbré la lápida y sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. La fotografía mostraba al mismo niño que tenía frente a mí. Había muerto hacía más de 40 años. Di un paso atrás, temblando. Subí la linterna otra vez. Y el niño ya no estaba. Solo el viento frío movía las flores secas. Aquella noche no volví a patrullar. Me encerré en la caseta hasta que amaneció. Y desde entonces, nunca volví a caminar por ese pasillo solo. Porque sé que ese niño nunca salió del cementerio. Bueno, la siguiente historia fue contada por un velador del Panteón Municipal de San Andrés Mixquic, en Ciudad de México, un hombre llamado Don Julián, que lleva más de 30 años cuidando tumbas y enterramientos. Según él, lo que me contó aquella noche quedó grabado en su memoria para siempre, y aunque algunos no le crean, asegura que todo lo que vivió fue real, estremecedor y difícil de explicar. Yo lo conocí una tarde lluviosa, cuando estaba de paso por Mixquic, justo antes del Día de Muertos. Don Julián, con su sombrero desgastado, el chaleco café lleno de bolsillos y su linterna antigua, me invitó a sentarme junto a la vieja caseta de vigilancia. Su voz, grave y pausada, se abría paso entre el viento que jugaba con las hojas secas del cementerio. Me dijo: «Mira, muchacho, yo llevo más de 30 años vigilando este lugar y he visto cosas que ni en las películas se creen. Pero una noche, hace ya algunos años, algo pasó que todavía me hace mirar sobre mi hombro cuando estoy solo». Empezó a relatar que era una noche de octubre, hacía frío y lloviznaba ligeramente. Las calles de Mixquic estaban vacías, excepto por algún que otro perro callejero que aullaba a la distancia. Él había terminado su recorrido de revisión de tumbas cerca de la capilla de Santa María, y mientras regresaba hacia la caseta, notó que las luces del cementerio parecían apagarse y encenderse solas, un parpadeo que lo hizo detenerse un momento. Nunca pensé que algo así pudiera pasar, pero sentí como si alguien me estuviera observando, me dijo. Y no era la típica sensación que uno tiene cuando está solo. Esto era diferente, más pesado, más real. Me contó que, mientras caminaba por el sendero principal, oyó unos pasos que no correspondían a los suyos. Se detuvo y giró la linterna hacia el origen del sonido, pero no había nadie. Solo las lápidas húmedas y las flores marchitas meciéndose con el viento. Entonces, un susurro bajito, casi imperceptible, le llegó al oído. «No deberías estar aquí». Don Julián palideció, y su voz tembló al contarme esto. Continuó explicando que decidió ignorarlo y seguir su ronda, pero conforme avanzaba, los sonidos se multiplicaban, cadenas que se arrastraban, el crujido de los columpios de un viejo parque que estaba al lado del panteón.
y un olor penetrante a tierra húmeda y flores marchitas que se mezclaba con un aroma dulzón imposible de identificar. No sabía si era real o mi imaginación, dijo, pero cada vez que pasaba frente a ciertas tumbas sentía como si algo me tocara la espalda. No podía darme vuelta, porque me quedaba paralizado. Era una sensación, como si los muertos quisieran hablar conmigo, pero no lo lograran. Luego, se adentró en la parte más antigua del cementerio, la que pocos visitantes conocen, donde las lápidas de piedra talladas a mano datan del siglo XIX. Ahí, entre sombras largas y árboles retorcidos, comenzó a ver figuras que desaparecían apenas enfocaba la linterna hacia ellas. Sombras que parecían humanas, pero con movimientos demasiado rápidos y erráticos, como si fueran hechas de humo. No quiero que esto suene a cuento, muchacho, me dijo, pero juraría que me seguían. Caminaba 5 pasos y sentía que alguien me adelantaba. Miraba hacia atrás y no había nadie, pero escuchaba susurros. Esa noche, mientras avanzaba hacia la sección más antigua del cementerio, don Julián notó que el aire se volvía más denso, pesado, como si cada respiración costara un poco más de lo normal. Las sombras de los cipreses se alargaban y parecían retorcerse sobre el suelo, dibujando formas que se movían con vida propia. El sonido del viento entre las ramas ya no era natural, parecía que alguien, o algo, susurraba palabras incomprensibles. En un momento, mientras revisaba la tumba de don Anselmo Martínez, un antiguo sacerdote que había servido a la comunidad a principios del siglo XX, vio algo que lo paralizó. Un par de ojos brillantes asomaban entre la neblina que se había formado de repente. No eran reflejos de su linterna, ni sombras de algún árbol, eran ojos fijos, grandes, intensamente amarillos, que parecían medir cada uno de sus movimientos. Don Julián asegura que quiso correr, pero no pudo. Sintió como si sus pies estuvieran atrapados por raíces invisibles que surgían del suelo mismo. Cada vez que intentaba moverse, escuchaba pasos detrás de él, siempre al ritmo de su corazón, como si alguien lo acompañara a propósito. Girarse era imposible, cada vez que lo hacía, los ojos desaparecían, pero sentía la presencia persistente, fría y silenciosa, muy cerca de su oído. En ese momento, escuchó un lamento que le heló la sangre. Era un llanto largo, desgarrador, que venía desde una cripta antigua, la de la familia Villaseñor, que según los registros municipales llevaba cerrada más de 50 años. Don Julián, con la respiración entrecortada, decidió acercarse. La puerta de la cripta estaba cerrada, pero la madera parecía vibrar, como si algo golpeara desde dentro. Los susurros se transformaron en un murmullo ininteligible que repetía una y otra vez su nombre. Julián. Julián. Nunca había escuchado algo así, me confesó. No sabía si estaba soñando o si realmente me estaban llamando. Pero algo en mi interior me decía que si me acercaba más, descubriría algo que no debía ver. A pesar del miedo, avanzó unos pasos más y apoyó la linterna sobre la piedra de la entrada. Fue entonces cuando sintió un frío intenso, un frío que atravesaba la ropa, los huesos, la piel. Y por un instante, vio una figura muy alta, con un rostro completamente cubierto por sombras, que se materializó frente a él. No tenía rasgos reconocibles, solo la sensación de que estaba viva y consciente, observándolo fijamente. Sentí que podía leer mis pensamientos, dijo don Julián. Cada miedo, cada arrepentimiento, todo. Como si mi vida entera estuviera expuesta frente a esa presencia. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Solo podía mirarla y rezar para que no hiciera nada. Entonces, un ruido seco rompió el silencio, la linterna cayó al suelo. Cuando se inclinó a recogerla, la figura ya no estaba, pero un susurro final retumbó en sus oídos. Vuelve mañana, si te atreves. A partir de esa noche, don Julián asegura que el cementerio nunca volvió a ser el mismo para él. Cada turno nocturno era un desafío, sombras que aparecían de repente, pasos que resonaban donde no había nadie, voces que llamaban su nombre desde tumbas vacías. Incluso durante el día,
Sentía una presencia constante, como si algo lo siguiera a cada paso, invisible pero innegablemente real. Me relató un episodio aún más aterrador, una madrugada de diciembre, mientras revisaba la tumba de doña Carmen Ortega, encontró un pequeño ataúd abierto que nunca había visto antes. Dentro no había cuerpo, solo un muñeco de trapo con los ojos cosidos y una nota amarillenta que decía: "No mires atrás". Don Julián asegura que el miedo que sintió en ese momento no se compara con nada que haya vivido en su vida. Cada vez que volvía a su caseta, sentía que alguien caminaba detrás de él, invisible, lento, constante. Y cuando encendía la luz de la caseta, podía ver cómo las sombras de los árboles se alargaban hasta cubrirlo, como si quisieran atraparlo. Lo más extraño de todo, me dijo con voz temblorosa, es que, aunque me asustara, no podía dejar de ir. Tenía que seguir vigilando. Era como si algo en ese lugar me necesitara, algo que no se podía explicar. Mi nombre es Manuel Hernández, y llevo más de 30 años trabajando como velador en el Panteón de Santa Paula, en la ciudad de Guanajuato. Este lugar, con más de 2 siglos de historia, guarda secretos que pocos conocen y que muchos temen descubrir. Cada noche, cuando las luces de la ciudad se apagan y el silencio se apodera del cementerio, las historias cobran vida. Recuerdo mi primer turno como si fuera ayer. Era una noche fría de noviembre, el viento susurraba entre las tumbas y la luna llena iluminaba las lápidas con su luz espectral. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto, comencé a escuchar ruidos extraños, pasos que no pertenecían a nadie, susurros que se desvanecían al acercarme. Pensé que era mi imaginación, pero con el tiempo, supe que no era así. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, llegué a la tumba de don Ernesto, un hombre que había sido sepultado allí años atrás. Al acercarme, noté que la tierra sobre su tumba estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando. Intrigado, comencé a investigar, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, esa misma noche, escuché claramente una voz que me llamaba por mi nombre desde la dirección de la tumba. Al voltear, no había nadie. El miedo se apoderó de mí, pero decidí continuar con mi trabajo. Con el paso de los años, las experiencias se volvieron más intensas. Algunas noches, veía figuras sombrías que se desvanecían al acercarme. En otras ocasiones, escuchaba risas infantiles provenientes de tumbas vacías. Una vez, una mujer apareció frente a mí, vestida con ropas antiguas, y me pidió ayuda para encontrar la tumba de su hija. La acompañé, pero al llegar al lugar, la mujer desapareció sin dejar rastro. Estas experiencias, aunque aterradoras, se convirtieron en parte de mi vida diaria. Aprendí a convivir con ellas, a entender que el Panteón de Santa Paula no es solo un lugar de descanso para los muertos, sino también un espacio donde las almas perdidas buscan consuelo. Una de las historias más conmovedoras que viví fue la de doña Carmen, una mujer que había sido sepultada en una tumba sin nombre. Durante años, nadie visitó su tumba, hasta que un día, su hija apareció buscando el lugar donde descansaba su madre. La llevé hasta la tumba, y al verla, la mujer comenzó a llorar desconsoladamente. Esa noche, escuché claramente el sonido de una canción de cuna proveniente de la tumba de doña Carmen. Estas vivencias me han marcado profundamente. El Panteón de Santa Paula es un lugar lleno de historia, de recuerdos y de almas que aún buscan su paz. Como velador, mi labor no solo consiste en cuidar las tumbas, sino también en escuchar las historias que las almas desean contar. Y así, noche tras noche, continúo mi vigilia, sabiendo que en cada rincón del cementerio, hay una historia esperando ser escuchada. Mi nombre es Carlos, y si estás escuchando esto, quiero que sepas que durante más de 15 años trabajé como velador en el cementerio de La Recoleta, en pleno corazón de Buenos Aires. Para muchos, este cementerio es un sitio turístico, una especie de museo al aire libre, donde la gente va a sacarse fotos junto a los mausoleos de mármol, a leer los nombres de políticos, escritores, militares y familias de abolengo que descansan aquí. Pero para quienes pasamos las noches cuidándolo, La Recoleta no es un lugar pintoresco. Es un lugar vivo. Vivo en el peor de los sentidos. Déjame llevarte conmigo, a un turno cualquiera de los que me tocaron. Imagina que estás conmigo en la casilla de entrada. Es medianoche. La ciudad está callada, aunque a veces se escuchan los autos que cruzan por la avenida Las Heras o por Junín.
Las luces de los faroles amarillentos tiñen de sombras las estatuas y los ángeles. Y el aire huele a piedra húmeda, a flores marchitas, a cera derretida. Yo me acomodo la campera, tomo la linterna, y empiezo mi ronda entre los mausoleos. Al principio, todo parece normal. Caminás, pasás por las bóvedas, mirás las cerraduras, chequeás que nadie se haya quedado encerrado después del horario de visitas. Pero tarde o temprano, la Recoleta empieza a hablarte. No con palabras claras, no con frases, sino con murmullos, con pasos que no son tuyos, con llaves que tintinean donde no debería haber nadie. La primera vez que me pasó fue en mi segundo mes de trabajo. Era una noche fría de invierno, creo que junio, porque recuerdo que me temblaban las manos aunque llevara guantes. Yo estaba haciendo mi ronda cerca de la tumba de Rufina Cambaceres, la joven que dicen que fue enterrada viva. De día, su mausoleo es uno de los más visitados, está la escultura de mármol de la chica de pie, apoyada en la puerta, con la mirada perdida, como si estuviera pidiendo salir. Bueno, pues a esa hora, a eso de las 2 de la mañana, escuché clarito unos golpecitos desde dentro. 3 golpes, secos. Como si alguien tocara con los nudillos desde adentro del mármol. Me quedé helado. Me acerqué con la linterna, pero no había nada. Y entonces, cuando me di vuelta, sentí el sonido de unas llaves detrás de mí, como si alguien caminara agitando un manojo metálico. Di vuelta la luz, y no había nadie. Ese sonido de las llaves se volvería parte de mi vida en la Recoleta. Porque no soy el único que lo escuchó. Todos los veladores lo saben, aunque no todos quieran admitirlo. Son las llaves de David Aleno, un hombre que, hace más de 100 años, trabajó como cuidador aquí mismo, igual que yo. David se pasó la vida ahorrando para construirse su propio mausoleo. Mandó traer un mármol de Italia y hasta una estatua con su figura, en tamaño real, con uniforme de cuidador y un manojo de llaves colgado al cinto. Y cuando por fin lo tuvo terminado, dicen que entró al cementerio, se tomó una botella de veneno, y se dejó morir dentro de su propia tumba, para ocupar el lugar que había preparado. Desde entonces, las noches en la Recoleta están marcadas por el tintinear de sus llaves. Y yo lo escuché más de una vez. No te voy a mentir, al principio pensé que eran ratas, gatos, algún sonido metálico de los candados viejos. Pero cuando empezás a escuchar las llaves en pasillos diferentes, en lugares donde no hay puertas metálicas ni nada que pueda sonar así, empezás a aceptar que no estás solo. Muchas veces hice la prueba, caminaba siguiendo el sonido, y cada vez que parecía alcanzarlo, se movía más lejos. A veces terminaba frente al mausoleo de Aleno, con su estatua mirándome fijo, y la llave sonando justo detrás mío. Eso no puede ser coincidencia. Hubo una noche, y esa no la olvido más, en la que me pasó algo todavía peor. Yo estaba recorriendo el sector viejo, el de las tumbas más descuidadas, donde ya casi no vienen familiares. Era cerca de las 3 de la mañana, y el silencio era total. Ni un auto afuera, ni un perro ladrando. De repente, escuché pasos. Claros, firmes, sobre las baldosas. No eran mis pasos, los míos sonaban diferentes, más amortiguados por las botas. Estos eran como zapatos duros. Me escondí detrás de una bóveda, y asomé la linterna. Y juro por mi madre que vi una sombra, la silueta de un hombre con sombrero, caminando recto, con un manojo de llaves en la mano. Caminaba hacia el mausoleo de Aleno. Quise gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. Lo seguí a distancia, y cuando llegó a la puerta del mausoleo, desapareció. Así de simple. La silueta se deshizo en el aire, y el silencio volvió a cubrir todo. Esa noche me fui a la casilla sin terminar la ronda. Y me pasé el resto del turno con las luces encendidas, temblando, con las manos sudadas. Cuando se lo conté a otro compañero, se limitó a decirme, ya lo viste. Ahora sos parte de la Recoleta. Como si hubiera pasado una prueba de iniciación. Pero las llaves no son lo único en este cementerio. No. Hay más cosas. Hay susurros. Hay voces apagadas, como de gente rezando dentro de los mausoleos. Una vez escuché una mujer llorando. Seguí el sonido, y me llevó hasta la tumba de una familia entera que murió de fiebre amarilla en el siglo XIX. La puerta estaba cerrada con candado, pero yo escuchaba el llanto desde dentro. Estuve a punto de abrirla, pero me dio tanto miedo que retrocedí. Y cuando volví al día siguiente, con el sol en alto, no se escuchaba nada. También están los animales. Gatos que aparecen y desaparecen, mirándote con ojos brillantes.
Algunos dicen que no son gatos comunes, sino que son guardianes de los espíritus. A mí me pasó con uno negro, enorme, que me siguió durante toda una ronda, siempre a unos 10 metros de distancia. Cada vez que me daba vuelta, estaba ahí, sentado sobre una lápida, observándome. Y cuando llegué al mausoleo de Aleno, el gato desapareció de golpe. Ni un salto, ni un movimiento. Simplemente, dejó de estar. Las noches se hacen eternas en la Recoleta. A veces siento que el tiempo se estira, que las horas no avanzan. Caminás y siempre tenés la sensación de que alguien te sigue. Una vez, mientras pasaba frente a la tumba de Rufina, escuché que alguien me susurró al oído mi propio nombre, Carlos. Me di vuelta con un salto, pero estaba solo. El aire estaba helado, como si alguien me hubiera soplado directo en la nuca. Con los años, aprendí a no correr, a no mostrar miedo. Porque si lo mostrás, parece que ellos lo sienten, y se acercan más. Ahora, cuando escucho las llaves, me detengo, cierro los ojos, y digo, buenas noches, don David. Siga su camino. Y el sonido se aleja, poco a poco, hasta perderse en los pasillos. Pero no todos los veladores aguantan. Vi compañeros que renunciaron después de una sola noche. Uno me contó que vio a un hombre sentado sobre una lápida, fumando, y cuando se acercó, el cigarro estaba en el suelo, aún encendido, pero el hombre había desaparecido. Otro escuchó a un niño reír y correr, y al seguirlo encontró una pelota vieja junto a una tumba de 1902. Nadie vuelve igual después de esas cosas. Y yo sigo aquí. Aunque cada noche siento que la Recoleta me marca un poco más. Porque este cementerio no se olvida de los que lo vigilan. Cada vez que cierro los ojos, en mi casa, en mi cama, escucho el tintinear de las llaves. A veces sueño con David, con su uniforme de cuidador, caminando por los pasillos, abriendo puertas que no llevan a ningún lado. Y tengo miedo de que un día, cuando muera, también yo termine en una de estas bóvedas, caminando en la eternidad, con un manojo de llaves en la mano. Así que, si alguna vez venís a la Recoleta de noche, y escuchás pasos detrás tuyo, o el sonido metálico de unas llaves, no te asustes. No estás solo. Nunca lo estás aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides compartirla. Y recuerda, si tú o alguien que conoces ha vivido algo extraño en un cementerio, déjalo en los comentarios, tu experiencia podría aparecer en un próximo video. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias perturbadoras. Nos vemos en la próxima, si es que la oscuridad nos lo permite.